Buen día, nos encontramos en la Rambla Santa Tecla con el fin de realizar una entrevista titulada Datos históricos de la educación en El Salvador, entre rostros invisibilizados de la pedagogía del siglo XX. Las integrantes del grupo son Mariana López, Nayeli Carballo, Beatriz Najarro, Paola Hernández, Carla Hernández. Nuestro invitado de la entrevista es Rolando Balmore Pacheco, quien nació en Chalatenango en 1963. En 1980 se graduó de profesor en la última promoción de la Escuela Normal Alberto Masferrer. En 1986 se graduó como licenciado en Educación en la Universidad Francisco Gaviria de San Salvador. Posteriormente, hizo un posgrado en Desarrollo y Población en la Universidad de Chile, Santiago, Chile, para ser exacto, en la CELADE CEPAL. Y en 1998 obtuvo su título como Máster en Educación en la Universidad de Louisville de Estados Unidos. Buen día a todos. Hoy nos encontramos con la entrevista al doctor Rolando Balmore Pacheco, a quien tenemos el honor de entrevistarlo, y para comenzar haremos lo que es la primera pregunta. Y no sé si nos podría hablar sobre el enfoque curricular del desarrollo en el sistema educativo salvadoreño. Sí, el enfoque curricular de la educación nacional está definido en un documento que fue difundido ampliamente en el sistema educativo a nivel nacional en los años 90, que se titula Fundamentos del Currículo Nacional. Ahí se define que el currículum es humanista, constructivista y socialmente comprometido. Humanista significa que toma a la persona como centro, constructivista, que el estudiante debe ser constructor y partícipe de su proceso de aprendizaje, y socialmente comprometido significa que debe la educación contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la persona y las comunidades en donde se inserta esta persona. Entonces ese es el enfoque curricular de la educación nacional: humanista, constructivista y socialmente comprometido. Muchísimas gracias a su respuesta. Vamos a continuar. Muy bien. De acuerdo a la historia de las reformas educativas, como se encuentra que la primera ocurrió entre los años de 1883 y 1887 y estuvo basada en un proceso educativo laico. Ahora bien, ¿considera usted que benefició la formación de niños y niñas en cuanto a su rendimiento académico? Bueno, yo creo que es importante generar el contexto en que se da ese proceso reformista de la educación. Esto se da después de la colonia, con la independencia de los países centroamericanos, incluyendo El Salvador, en cuyo contexto se inserta la disputa de ideales entre conservadores y liberales. Los conservadores, por su parte, promueven un Estado, una educación muy ligada a la Iglesia, particularmente a la Iglesia católica, y los liberales promueven un Estado desligado de la Iglesia. Por lo tanto, también una educación desligada de la influencia de la Iglesia, es decir, una educación laica. En ese sentido, el laicismo en la educación de El Salvador da cabida a una educación más crítica, menos dogmática, ¿verdad? Al alejarse de las posturas de la Iglesia, una educación que promueve más el pensamiento crítico y que da cabida también a otras ideas libertarias de la época, incluyendo la participación de mujeres en los procesos educativos, en los procesos sociales, en los procesos políticos. De ahí que creería que la separación de la Iglesia de los asuntos del Estado y de los asuntos educativos en particular contribuye a una educación más científica, una educación más pedagógica, orientada al desarrollo de la persona y de la sociedad en general.
Continuando con las preguntas, ahora adentramos a la parte de las reformas educativas y como pregunta tenemos, durante el proceso de la primera reforma educativa existió el Plan Gavidia. ¿En qué contribuyó este proceso en términos de estrategias que se aplicaron en aquel entonces para la formación de los niños? Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que esencialmente el Plan Gavidia consistió en la obligatoriedad para los padres de familia de enviar a sus hijos a la escuela. Incluso se instruyó a las alcaldías, se instruyó a las municipalidades a imponer sanciones a aquellas familias, a aquellos padres de familia que no enviaban a sus hijos a la escuela. También se constituyó una especie de policía escolar que andaba buscando niños que en horas de estar en la escuela estuvieran fuera de ella y los remitía a los centros educativos. Igualmente a los padres de familia que no enviaban a sus hijos a las escuelas eran objeto de algunas sanciones, de algunas medidas sancionatorias por parte de las municipalidades. Hay que tomar en cuenta que Francisco Gavidia fue un humanista, un hombre de letras y por lo tanto promovió la lectura, ¿verdad? Promovió programas de alfabetización en un contexto en donde más del 70% de la población salvadoreña no sabía leer y escribir, ¿verdad? Entonces los programas de alfabetización contribuyeron de alguna manera a reducir esos altos índices de analfabetismo. También hizo contribuciones desde sus posiciones, porque hay que tomar en cuenta que Gavidia ocupó puestos en el Ministerio de Instrucción Pública, así se llamaba entonces, incluyendo la posición de viceministro de Educación. Promovió un ordenamiento curricular, un ordenamiento de los niveles educativos de manera que tuvieran secuencia y gradualidad. Creería en ese sentido que esos son los aportes de Gavidia, del Plan Gavidia al desarrollo de la educación nacional. Continuando con las reformas y acerca del currículo, le haré la siguiente pregunta, doctor. Durante la reforma educativa que se originó durante el gobierno de Maximiliano Hernández, de 1931 a 1944, que pretendía transformar la educación infantil, ¿por qué considera usted que la estructura organizativa de esta reforma no era holística en las modalidades y niveles del sistema educativo? Es decir, que solo abarcaba la educación básica. Sí, efectivamente, una de las críticas que se hace a ese movimiento reformista es que no tenía ese carácter integral, esa globalidad de abarcar todo el sistema educativo. Básicamente, ese movimiento de reforma en educación consistió en la creación de planes y programas de estudio para la educación primaria. Entonces, más fue eso que una reforma educativa. Claro que fue una contribución importante. En ese tiempo no habían programas de estudio, la educación era más libresca, es decir, basada en los libros nada más. El programa era el índice del libro y el desarrollo de contenidos era el desarrollo del libro. Entonces creería que el aporte fundamentalmente de ese movimiento de reforma en educación fue efectivamente la estructuración, la sistematización de lo que debía enseñarse en las escuelas y que todos en El Salvador, todos los niños y los jóvenes recibieran una educación más o menos uniforme. También entiendo que se verificaba desde el Ministerio de Instrucción Pública que se cumpliera con el desarrollo de esos contenidos. Pero efectivamente uno de los cuestionamientos que se hace es de que no fue integral, que solo abarcó el diseño de planes y programas de la educación primaria, es decir, del primero al sexto grado, dejando fuera la educación parvularia, la educación media y, por supuesto, la educación superior también. Muy interesante su respuesta, doctor. Gracias.
Bien, continuando, doctor, la siguiente pregunta dice: en la reforma de 1968 se precisó y se modificó los distintos escenarios educativos, agregando factores como la televisión educativa, la capacitación de maestros, la reforma administrativa, supervisión escolar, expansión del sistema. Entonces, ¿cómo piensa usted que dicha reforma influyó en la formación docente para buscar un mejor sistema educativo? Bueno, a diferencia de lo que ocurrió en los años 40, durante el Martinato, en 1969, aunque habían gobiernos militares, ¿verdad? En ese tiempo el Partido de Conciliación Nacional, con Walter Benecke como ministro de Educación a la cabeza de esto, se crea una reforma más integral, ¿verdad? Que abarca todos los niveles del sistema educativo, que abarca actualización y creación de nuevas leyes en educación, como la ley de la profesión del maestro, la ley general de educación, se actualizan planes y programas de estudio. Digamos, uno de los estandartes de esa reforma fue la diversificación de la educación media, del bachillerato, buscando articularlo con la visión de desarrollo económico de la época, ¿verdad? Que también es un primer esfuerzo que se hace de articular la educación con el desarrollo económico y social del país. Se crean una serie de especialidades del bachillerato que pretendían que acá en El Salvador se produjera, se fomentara la industria y se sustituyera eso por las importaciones que se hacían de otros países. Otro elemento importante, y que ustedes lo mencionan en su pregunta, es que se articuló la reforma con la formación de maestros. En ese tiempo habían más de 60 normales en el país, ¿verdad? Desarticuladas, cada una con su propio plan de estudio. Muchas de esas normales no llenaban los requisitos mínimos de calidad para una formación docente satisfactoria. Se cierran esas 60 y tantas normales que funcionaban en diferentes lugares del país y se crea un proyecto estrella que es el de Ciudad Normal Alberto Maferrer, que es la última normal que funcionó acá en el país. No solo con formación inicial, sino que también con formación de docentes en servicio, preparar docentes para la visión de la reforma. Se formó y capacitó también a supervisores escolares, se creó un sistema de supervisión escolar ya con un enfoque más técnico, menos represivo, menos fiscalizador, que ponía énfasis en el desarrollo profesional de los docentes. Así es que creería que la reforma educativa, entre otras cosas, uno de los elementos que hay que destacar es que se articuló el currículum, lo que se pretendía enseñar en las escuelas con la formación de los maestros a través del proyecto de Ciudad Normal Alberto Maferrer. Muy bien, y como última pregunta hablaríamos un poco acerca de la última reforma educativa, llamada Reforma Educativa en Marcha. Habla acerca de 4 ejes fundamentales, los cuales son ampliación de la cobertura, la educación de calidad, modernización de la enseñanza y desarrollo de valores. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor éxito en este proceso de estos 4 ejes? Bueno, depende bastante de la perspectiva desde la cual se quiera analizar. Por ejemplo, en el eje de calidad, si uno ve los resultados de los estudiantes en la PAES, uno diría no ha mejorado la calidad, ¿verdad? Porque por más de 20, 25 años, los resultados en la PAES, que miden los logros de aprendizaje de los niños, pues no han sido satisfactorios. Hemos estado reprobados, digámoslo así. No solo el estudiante, sino que el sistema educativo. La PAES no reprueba al estudiante, reprueba el sistema educativo. En ese sentido uno podría decir no hemos mejorado. Sin embargo, ¿verdad? El hecho de crear pruebas de logros, el hecho mismo de evaluar, ya es un aporte a la calidad. De manera que podríamos decir que
en términos de medios, sí hubieron aportes importantes, logros importantes. Por ejemplo, en formación de maestros se hizo una reforma a la formación de docentes, se estableció la prueba ECAP, ¿verdad?, que busca garantizar la calidad de los maestros que se gradúan. Se elaboró una colección de libros y de guías didácticas para el docente con ese proceso de reforma. Ustedes no sé si recordarán la colección Cipotes, ¿verdad?, que es un juego de libros muy bien concebido, muy bien diseñado, y que efectivamente llegó a la mayoría de escuelas del sistema educativo público. De manera que depende la perspectiva con que se vea. En tema de cobertura también, ¿verdad?, la cobertura creo que en términos generales es un tema bastante superado en el sistema educativo nacional. La presión demográfica también bajó, hay menos niños y jóvenes, y por lo tanto quizás sea la oportunidad para la calidad. Ya la cobertura dejó de ser una preocupación principal, a mi ver, y eso abre oportunidad para que le apostemos más a la calidad, ¿verdad?, a programas que se orienten verdaderamente a los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas. El otro eje, que era el de modernización institucional, en ese contexto se crearon las direcciones departamentales de educación, como bajo el enfoque de descentralización, desconcentración. Se crea la figura de los consejos directivos escolares en las escuelas públicas, se crea el programa Educo, ¿verdad?, que descentraliza la gestión de la educación a nivel comunal. Se crean los consejos católicos escolares en las instituciones de orientación religiosa. En fin, creería que en modernización institucional hubieron algunos esfuerzos también importantes, y en formación de valores creería que esfuerzos se hicieron, habría que evaluar qué impacto tuvo eso, ¿verdad? Incluso la materia estudios sociales pasó a llamarse estudios sociales y educación cívica. Se crearon programas de educación en valores, materiales educativos de educación en valores, pero se carece de un estudio que revele cuál es el impacto que eso tuvo en la formación efectiva de los valores del ciudadano salvadoreño. Muchas gracias. Bueno, doctor, hasta acá nuestra entrevista. Le agradecemos muchísimo como grupo. Ha sido un placer conocerlo y un placer que nos guiara con su conocimiento y que nos ayudara al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.